Hare Krishna, bienvenidos todos a esta gran ocasión de poder tener a Brahma Tirtha Prabhu con nosotros. Brahma Tirtha Prabhu es un devoto muy importante, un devoto mayor de Srila Prabhupada, es miembro de la junta directiva de Krishna House, es mediador profesional, asesor de la EPA, director de la Junta de Planificación de la ciudad de Gainesville, está a cargo del grupo de estudios Vaishnavas avanzados y forma parte de la comisión directiva de Krishna West. Sus conversaciones iniciales con Srila Prabhupada fueron grabadas y más tarde publicadas en un libro titulado Preguntas Perfectas Respuestas Perfectas. ISKCON Chosika Mandir, el hogar de su señoría Sisi Radha Madam Bihari, se enorgullece en poder tener con nosotros hoy a Brahma Tirtha Prabhu, y ahora es momento de escuchar a nuestro invitado. Hare Krishna. Okay, Brahma Tirtha Prabhu. Hare Krishna. I'm very happy to be here in Latin America, where the piety is much greater than United States. Buenos días, yo estoy muy feliz. Buenos días, yo estoy muy feliz. I was muting my mic. Would you mind to repeat that first sentence? It's in the chat. Okay, thank you so much. In Spanish too. Okay, estoy muy feliz de estar en América Latina, donde la piedad es mucho mayor que en los Estados Unidos. In Latin America, I find that people have a natural understanding. En Latinoamérica, a mí me parece que las personas tienen un mayor entendimiento. That there is a higher authority who is God. Tienen un mayor entendimiento de que hay una autoridad mayor que es Dios. Whenever I visit Latin America or visit my Latin American friends, cuando yo visito Latinoamérica o visito a mis amigos latinoamericanos, they do not have the mental hang-ups Americans have. Ellos no tienen como las trabas mentales que los norteamericanos tienen. They naturally understand that we are servants. Ellos entienden de manera natural que nosotros somos sirvientes. So it's a great honor to be in Latin America. Entonces es un gran honor estar en Latinoamérica. And I did not even have to get jet lag. Y yo ni siquiera tuve que tener la brecha del horario. Instead, nowadays, I get Zoom lag. Y en lugar de eso, hoy en día yo tengo una brecha de Zoom. Because I have to give classes at all odd times of day, sometimes 3 in the morning. Porque yo tengo que dar clases a cualquier hora del día, incluso a las 3 de la mañana. Okay, so I've been asked to speak on my meeting Prabhupada. A mí me pidieron que hablara de cómo yo conocí a Srila Prabhupada. I'll begin when I was a young boy. Yo empecé cuando era un jovencito. When I was 11 years old, I decided I was going to India. Cuando yo tenía 11 años, yo decidí que iba a ir a India. I cannot tell you why, other than it must have been previous life. Yo no podría decirles de dónde me surgió esto, quizás de vidas pasadas. I used to play with a globe I had. Yo solía jugar con un globo terráqueo. And I kept looking at India. Y yo siempre miraba a India. Then when I was around 18 years old, Y cuando yo tenía más o menos como 18 años, I went to Greenwich Village in New York. Yo fui a Greenwich Village en Nueva York. And I saw a Harinam party. Y yo vi una fiesta de Harinam. With Jayadvaita Swami. Con Jayadvaita Swami. And I thought these people were the strangest people in all of New York. Y yo pensé, esta gente es la gente más extraña de todo Nueva York.
And in Greenwich Village, there were many, many strange people. Y en Greenwich Village había mucha gente rara. But these were number one in strange. Pero estos eran los número uno de los raros. They had, they were wearing bed sheets and the socks did not match. Ellos se vestían con sábanas y los calcetines no les hacían par. And they were dancing on the street. Y estaban bailando en la calle. I thought, these people are either the biggest exhibitionists, show-offs, Y yo dije, estas personas son las más grandes exhibicionistas, que les gusta dárselas. or they were above it all, O están por encima de todo el resto, transcendental. de forma trascendental. I did not know. Yo no sabía. So I took a mantra card Entonces yo tomé una carta de mantra and I liked the chanting. y me gustó el canto. I had already read Bhagavad Gita by Franklin Edgerton. By Franklin. Edgerton. A different Gita. I already read Gita, Okay. but not Prabhupada. Yo ya había leído un Bhagavad Gita escrito por Franklin Edgerton, que era otro Bhagavad Gita diferente que no era el que escribió Srila Prabhupada. Prabhupada's Gita was not out yet, and I'd never heard of Prabhupada. El Gita de Prabhupada no estaba disponible y yo nunca había escuchado acerca de Srila Prabhupada. So I started chanting Hare Krishna. Entonces yo empecé a cantar Hare Krishna I didn't know what it was, y yo no sabía lo que era, but I liked it. Mucho gusto. pero me gustó, mucho gusto. Yeah. And then I learned about a temple on 26 Second Avenue. Y después yo supe que había un templo en la avenida 26. So I decided to visit, Entonces yo decidí visitarlo and I went to the temple, y fui al templo and they had moved y se habían cambiado de lugar to 61 Second Avenue, a la avenida 61, but they did not put a sign in the window, pero no tenían un cartel en la ventana. and there was no Google then. So I had to, it took me 6 months to find out where they moved. Pero no había Google en ese entonces me tomó como 6 meses encontrar para dónde era que se habían ido. So I went to the new address and they moved again, and again, no sign. Y entonces yo encontré la nueva dirección, pero se habían mudado nuevamente y nuevamente no había cartel. So it took me a year to find out they went to 439 Henry Street. Y me tomó como un año saber que se habían cambiado al 439 de una calle diferente. The name of the street was. Meanwhile, I was in college studying science, Mientras tanto, yo estaba en la universidad estudiando ciencias and I took a course on Oriental philosophy and read the Gita again. y yo tomé un curso acerca de filosofía oriental y leí el Gita nuevamente. Now, there's a very mystical story associated with that, which I'll tell you in a few minutes. Y hay una historia muy mística asociada con aquello y yo se las voy a contar en algunos minutos. So mystical, I can hardly still believe it. Tan mística que yo difícilmente yo mismo puedo creerla. By the way, I know a little Spanish. You're a very good translator. De paso se ha dicho, yo sé un poquito de español y usted es muy buena traductora. My good Maharaj Mercy, thank you so much. Yeah. So I went to see the devotees and I thought they were weird. Y yo fui a ver a los devotos y a mí me parecieron como extraños. Very strange. It was so different. Muy extraños, eran tan diferentes. I was attracted and terrified Yo me sentía como atraído y aterrorizado. because I liked the ambiance, but I could never imagine myself being like that.
Porque a mí me gustaba el ambiente, pero yo no podía imaginarme nunca yo mismo llegar a ser así. So in college, I was reading the Gita Entonces en la universidad yo estaba leyendo el Gita with my professor, con mi profesor and I came across one verse that mystified me. y a mí me llegó un verso que me mistificó. Now, I was reading the Gita in English. This is very important for you to know. Yo estaba leyendo el Gita en inglés. Esto es muy importante que lo sepan, Because I knew no Sanskrit. porque yo sabía sánscrito. And there was one verse that I asked my professor, this makes no sense. Y había un verso que yo le pregunté a mi profesor y le dije, esto no tiene ningún sentido. Verse 930, apichetsu dacharo. El verso 9:30. Even if one commits the most abominable actions, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated. Incluso si uno comete la acción más abominable, la persona se debe considerar una persona santa porque está situado apropiadamente. I will get to the significance of that verse a little bit later. Yo apuntaré al significado, de la significatividad de ese verso un poco más tarde. So then, after reading the Gita again, at the urging of my professor, he said, I must go to India. Entonces yo, leyendo el Gita nuevamente y urgido por lo que me dijo mi profesor, yo dije, yo tengo que ir a India. So I applied to the American Peace Corps. Entonces yo apliqué al Cuerpo de Paz de las Naciones Unidas. It was very hard to get in the Peace Corps at that time. Y era muy difícil enrolarse en el Cuerpo de Paz en esa época. But if you got in the Peace Corps and wanted India, that was easy because no one wanted to go to India. Pero si usted quería enrolarse en el Cuerpo de Paz e ir a India, eso sí ya era más fácil porque nadie quería ir a India. India was the most austere assignment. India era el destino más austero, More than even Africa. más que incluso África. But I wanted India. So when they accepted me, they gave me India. Pero yo quería India, entonces cuando ellos me aceptaron, me asignaron a India. So after college, I went to India. Entonces después de la universidad, yo fui a India. And I did my Hindi training in New Delhi. Y yo hice mi entrenamiento de Hindi en Nueva Delhi. And after 3 weeks of training, the teachers sent all of us to go visit a town on our own. Y después de 3 semanas de entrenamiento, nuestros profesores nos enviaron a nosotros a un pueblo cercano. They sent me to the town of Tanasur. Y a mí me enviaron al pueblo de Tanasur. Does anybody know what Tanasur is famous for? ¿Alguno de ustedes conoce por qué es famoso Tanasur? No. 2 weeks before I went to Tanasur, Radhanath Swami had been in Tanasur. That's in the journey home. 2 semanas antes de que yo me fuera a Tanasur, Radhanath Swami había estado allí en Tanasur. Eso está escrito en su libro de Journey Home, de vuelta al hogar. Tanasur is the name of the bus station. Tanasur es el nombre de la estación de bus. The name of the train station you all know. El nombre de la estación de tren, todos ustedes lo conocen. ¿Brindaban? Can anybody guess? It's north of New Delhi, famous place. Radhanath Swami went there, north of Delhi. Can anybody guess? ¿Brindaban? ¿Alguno puede adivinar? Es un sitio que está al norte de Nueva Delhi. Radhanath Swami estuvo allí. ¿Cuál es el lugar? North of New Delhi. En el norte de Nueva Delhi. Who can guess? ¿Quién puede adivinar? Famous place. Un lugar famoso. It took place there. Ah, el Bhagavad Gita
se llevó a cabo ahí? ¿Kurukshetra? Yes, Kurukshetra. So when I got off the bus, there was a big temple in the shape of a chariot. Y cuando yo me bajé del bus, había un gran templo con forma de una carroza. I realized I was at the place of the Gita. Y yo me di cuenta que yo estaba en el lugar del Gita. Finally, I could find out the answer to my question. Y finalmente yo pude ver la respuesta a mi pregunta. Here was my question. Y esta era mi pregunta. In America, by 1970, so many gurus were coming after Prabhupada. En América, tantos gurús vinieron después, en los 70s, después de Srila Prabhupada. Because there was money. Porque había dinero. And stupid people. Y gente estúpida. Many. Mucho. And so I wanted to know, was Hare Krishna different than all these crazy gurus? Y yo quería saber cómo era que los Hare Krishnas, sí, los Hare Krishnas eran diferentes de todos estos gurús locos. I liked the Maha Mantra and I liked the devotees, but I did not know if they were different than all these others. A mí me gustaba el Mahamantra y me gustaban los devotos, pero yo quería saber si ellos eran diferentes de todos estos otros. Because I went to India to find out if Hare Krishna movement was legitimate. Porque yo fui a India para tratar de dilucidar, de saber si el movimiento Hare Krishna era legítimo. And finish my childhood desire to see India. Y para lograr mi deseo de la infancia de ver India. So I went to the University of Kurukshetra. Entonces yo fui a la Universidad de Kurukshetra. And I went to the Student Center. Y fui al centro de estudios. No Americans ever went to Kurukshetra except hippies. Ningún americano nunca había ido a Kurukshetra, excepto los hippies. But the government had cut off my hair. Pero el gobierno me había cortado el cabello. When I was young, I had long hair. Cuando yo era joven, yo tenía el cabello largo. Now I just long for some hair. Ahora yo solamente me queda un poquito de pelo. So the students surrounded me. They were glad to see an American who is not a hippie. Y los estudiantes me rodearon. Ellos estaban súper complacidos de ver a un americano que no era hippie. So I asked them the question, do you chant Hare Krishna? Y yo les planteé la pregunta, ¿usted canta Hare Krishna? This is at Kurukshetra. Aquí estamos en Kurukshetra. They said, Hare Krishna, we want to know about Nixon. Y ellos dijeron, Hare Krishna, nosotros queremos saber acerca de Nixon. They wanted to talk American politics. Y ellos querían hablar acerca de la política americana. I wanted to talk Gita. Y yo quería hablar del Gita. So I learned nothing. Entonces no aprendí nada. After my training, the Peace Corps sent me to a very remote assignment in Bihar State. Y después de mi entrenamiento, el Cuerpo de Paz me mandó a un destino muy lejano en Bihar State. A very backward area. En un lugar como muy lejano. Very caste conscious. Muy consciente de las castas. A place that would prevent me from becoming attached to India. Un lugar que me iba como impedir de que yo me apegara a la India. Because I had that connection since I was a boy with India. Porque yo tenía esa conexión desde que yo era un niño con India. Esa So conexión Krishna arranged I go to a place that I could not become attached to. Entonces Krishna se las arregló para que yo fuera a un lugar en donde yo no me pudiera quedar apegado. But it was the closest assignment to Calcutta. Pero era el lugar más cercano a Calcuta. So I would take a 12-hour train ride to Calcutta
on occasion. Entonces yo de vez en cuando tomaba un tren cuyo trayecto era de 12 horas, ocasionalmente. And one time I was there, I saw a sign, Hare Krishna Festival. Y yo una vez estaba ahí y vi como un cartel que decía Festival Hare Krishna. Immediately I went I went there. Y yo inmediatamente me fui para allá. And Giriraj Brahmachari was speaking. Y Giriraj Brahmachari estaba hablando. He was speaking such a brilliant talk. Y él estaba dando una conferencia tan brillante. The first time in the many months I have been in India, I heard someone make sense. Y la primera vez en todos los muchos meses que yo había estado en India que yo escuché a alguien coherente, que hablaba algo con sentido. Wherever I was in India, I was asking philosophical questions. Donde quiera que yo estaba en India, yo siempre estaba planteando preguntas filosóficas. I would ask, why are you going to the temple? Y yo les preguntaba, ¿por qué usted va al templo? They would give me the same answer as to why you buy from Amazon. Y ellos me daban la misma respuesta que uno da cuando le dicen, ¿y usted por qué compra de Amazon? I buy from Amazon, I give them something, and they give me something. Yo compro de Amazon porque yo les doy algo y ellos me devuelven algo. I give them my money, they give me the product. Yo les doy el dinero y ellos me devuelven, me dan un producto. So they went to the temple. I give God money and he gives me something. Entonces ellos iban al templo. Yo le doy a Dios plata y Dios me devuelve algo. I was thinking, I went all the way around the world and suffered very austere conditions and all kinds of diseases for nothing. Y yo pensaba, yo me viajé al otro extremo del mundo, yo pasé tantas austeridades y sufrí toda clase de enfermedades para nada. Yeah. And when I heard Giriraj speak, I said, finally, somebody is making sense. Y cuando yo escuché a Giriraj hablando, yo dije, finalmente alguien habla algo con sentido. So on my next trip after that, I went to the Calcutta temple. Y en mi siguiente viaje después de ese, yo fui al templo de Calcuta. And again, I thought, these are strange people, these Hare Krishnas. Y nuevamente yo pensé, estos Hare Krishna son gente como rara. They're wearing bed sheets and the socks do not match. Ellos se visten con sábanas y las medias, los calcetines no les hacen par. Because where I live, no one wore a dhoti. Porque ahí nadie casi usaba dhoti. That was Bengali dhotis. I lived in Bihar. Esos eran dhotis bengalíes, porque yo vivía en Bihar. So then somebody said, would I like to meet Prabhupada? Entonces ahí alguien preguntó, ¿usted quisiera conocer a Prabhupada? I was excited because I had heard about Prabhupada. Yo estaba emocionado porque yo había escuchado hablar acerca de Prabhupada. So they took me in to see Prabhupada. Entonces ellos me llevaron a ver a Prabhupada. If you recorded that conversation, we would have a different name for the book. Si ustedes hubiesen grabado esa conversación, ustedes le hubieran dado un nombre diferente al libro. The name of the book would be Stupid Questions, Perfect Answers. No, el nombre del libro hubiese sido Preguntas Estúpidas, Respuestas Perfectas. So Prabhupada said, so you have a question? I said, yes, why not be a Buddhist? Entonces Prabhupada me dijo, ¿usted tiene alguna pregunta? Y yo le dije, sí, ¿por qué no ser un budista? I had just come from the famous Bodh Gaya where the Buddha received enlightenment. Y yo acababa de leer el libro Gaia, del cual Buda había recibido la iluminación. So I asked Prabhupada, why not study Buddhism? Y yo le pregunté a Prabhupada, ¿por qué no mejor estudiar budismo? Can anyone guess how Prabhupada answered that question? ¿Puede alguien adivinar cómo si la Prabhupada me respondió a esa pregunta? Anybody guess? ¿Alguien quiere adivinar?
I'll give you a hint. Les doy una pista. He answered with a question. Ah, ya les doy una pista. Él me respondió con otra pregunta. And it was typical of how Prabhupada would answer such a question. Y era típico como Prabhupada solía contestar ese tipo de preguntas. ¿May I guess? So what did Prabhupada say to me? Can somebody guess? Maybe on Entonces- Facebook or maybe here. Entonces, ¿qué me dijo Srila Prabhupada? ¿Alguien quiere adivinar? Quizás en Facebook o acá por el chat. Anybody want to try? Yes. Maybe he said, and why not to study the Gita? He could have, but no. He asked a very good question. And he asked me, I'm going to translate what I said, just for people to have some context. Yo le dije que yo creía que si la Prabhupada le pudo haber, si la Prabhupada respondió con una pregunta, entonces yo digo que si la Prabhupada contestó, ¿y por qué no leer mejor el Bhagavad Gita? Y él me dice, sí, él hubiese podido contestar eso, pero no respondió así. he asked me the simplest question possible. Él me respondió la pregunta más simple posible. Prabhupada did not like to discuss ism, like this ism or that ism. A Prabhupada no le gustaba discutir acerca de los ismos, o este ismo o aquel ismo. He wanted to discuss philosophy. Él quería discutir sobre filosofía. So he asked me, what did the Buddha say? Y entonces él me preguntó, ¿y qué fue lo que dijo Buda? He forced the conversation to be philosophical. Y él forzó a que la conversación fuese filosófica. So I said, well, the Buddha said, and then I couldn't remember. Y entonces yo dije, pues sí, lo que Buda dijo fue, y a mí se me olvidó y no me pude acordar. So I said, I don't know what he said. Entonces yo le dije, yo no sé el qué dijo. So Prabhupada said, why are you asking? Entonces Prabhupada me dijo, entonces, ¿para qué pregunta? El stupido. So after that, I kept my mouth shut and just listened. Entonces, después de eso, yo solo mantuve mi boca cerrada y solo escuché. Then I would visit Calcutta on occasion Y yo visitaba Calcuta ocasionalmente. and go to the temple. Prabhupada was not there then. Y yo iba al templo y Prabhupada no estaba allí entonces. And I became friends with the devotees. Y yo me volví amigo de los devotos. And one time I was in Calcutta and I saw a devotee. Y una vez yo estaba en Calcuta y yo vi a un devoto. And he said, we are doing food relief for Bangladesh refugees. Y él me dijo, nosotros estamos haciendo distribución de alimentos para los refugiados de Bangladesh. There had been a big war between India and Pakistan. Y había una gran guerra entre India y Pakistán. And there were many refugees. Y había muchos refugiados. They told me the food relief was in a place called Mayapur. Y ellos me dijeron, la entrega de alimentos va a ser en un lugar llamado Mayapur. I had never heard of Mayapur. Yo nunca había escuchado acerca de Mayapur. The devotees had only bought the land 1 or 2 months before. Los devotos solamente habían comprado una tierra un par de meses antes. There was nothing on the land when I got there. No había nada en esa tierra cuando yo llegué ahí. There was only, can you enable screen sharing, host? Si el host puede permitirme compartir la pantalla. There was only a tent for men and a tent for women and a little hut for Prabhupada. Solamente había como una carpa grande para hombres, otra para mujeres y una pequeña carpa para Srila Prabhupada. And the hut is now the Bhajan Kutir. Y la chocita de Srila Prabhupada ahora es el Vayan Kutir.
So the wonderful devotee Tejas Y los hermosos devotos saw me when I got off the boat to go to Mayapur. me vieron cuando yo me bajé del barco para ir a Mayapur. I was coming from Navadvip, Yo venía llegando de Navadvip and he said he saw that I was educated, y ellos vieron que yo pues era educado and he had been in the Peace Corps in India before he was a devotee. y él había estado y que había estado en el cuerpo de paz. Esa persona había estado en el cuerpo de paz antes de que fuera un devoto. So he understood I was serious. Entonces él entendió que yo era serio. So he said, "Would you like to meet Prabhupada?" Entonces él dijo, ¿usted le gustaría conocer a Prabhupada? I said, "Yes." Y yo dije, sí. And so he took me to see Prabhupada. Entonces pude ver a Prabhupada. Now you can share your screen if you want. Okay. Okay, let's see. Yo voy a compartir la pantalla. Yeah, let's see. Oh, I don't have it now. Okay, it's not important. I'll get it later. Somehow it disappeared. He took me to see Prabhupada, and the first conversation I had with Prabhupada is not recorded. Y él me llevó a ver a Prabhupada. Y la primera conversación que yo tuve con Srila Prabhupada no se grabó, no quedó grabada. I just wrote a new introduction to the book, which will include what I remember. Y yo escribí una nueva introducción al libro que incluye lo que yo me acordaba de esa entrevista. By the way, next Gaur Purnima is the 50th anniversary of the book. Y de paso se ha dicho, el próximo Gaura Purnima va a ser el aniversario número 50 del libro. So Jayapataka Swami asked me to come to Mayapur. Entonces Jayapataka Swami me pidió que viniese a Mayapur, que fuera a Mayapur. So Krishna willing, I will go. Entonces, si Krishna sí lo desea, yo iré. I just got my COVID booster shot, so maybe I can go. Ya aquí me acaban de dar mi vacuna del COVID, entonces yo iré. Yeah. Also, the book is now in 58 languages. Y el libro también fue publicado en 58 idiomas. I have to pinch myself and think, this isn't really me who was there. Y yo me tengo que pellizcar a mí mismo y decirme, esto realmente no soy yo que está ahí. So I went in to see Prabhupada, and he asked me what I was doing and why I'm in India, like that. Y yo fui a ver a Srila Prabhupada y él me preguntó qué era lo que yo estaba haciendo, qué era lo que hacía en India y así. And we talked for a while. Y hablamos un ratito. Later on, Prabhupada called me back to see him. Y después de eso, Srila Prabhupada, un rato después, Srila Prabhupada me llamó de vuelta para que lo fuese a ver. And his secretary, Shamasundar, started recording. Y su secretario, Shama Sundar, empezó a grabar. Shamasundar did not have enough cassette tapes. Y Shama Sundar no tenía suficientes cassettes. So he only recorded when he thought it was very interesting. Entonces, él grababa solamente cuando él pensaba que se estaba poniendo muy interesante. He thought this was interesting and started recording, though I did not know that. Entonces, él pensaba, esto es muy interesante, y él empezaba a grabar, pero yo no sabía que estaba grabando. Afterwards, he said to Prabhupada, those were perfect questions. Y después de eso, él le dijo a Srila Prabhupada, esas fueron preguntas perfectas. And Prabhupada said, yes, we will make a book, and we will call it Perfect Questions, Perfect Answers. Y Srila Prabhupada dijo, sí, vamos a hacer de ello un libro que llamaremos Preguntas Perfectas, Respuestas Perfectas. And Prabhupada sent me a letter telling me that. Y Srila Prabhupada me envió una carta diciéndome eso. So, when I was with Prabhupada,
the very first verse he quoted me was Api Chetsu Dachara. Entonces, cuando yo estaba con Srila Prabhupada, el primer verso que él me citó fue el verso que el Prabhu acaba de decir. And he quoted it in Sanskrit. Y él lo citó en sánscrito, But I did not know any Sanskrit. pero yo no sabía ningún sánscrito, And he knew that. y él lo sabía. Yet he said to me, so you know this verse. Y entonces él me dijo, usted sabe, usted conoce este verso, Because it was the only verse I knew in the whole Gita porque era el único verso que yo sabía de todo el Gita, in English, not Sanskrit. en inglés, no en sánscrito. That was the verse when I was back in college that mystified me. Y ese era el verso que cuando yo estaba en la universidad les conté que me había mistificado, que me había mistificado. So the very first verse and the last verse Prabhupada quoted to me were the only verse I knew. Entonces, el primer verso y el último verso que Prabhupada me citó a mí era el único verso que yo me sabía. That is mystical. Esto es místico. Yeah. So, and Prabhupada knew I knew the verse. Y Prabhupada sabía que yo sabía el verso. And that verse has become very important to me. Y ese verso se ha convertido en un verso muy importante para mí. Because one of my services is co-director of ISKCON Resolve. Y porque uno de mis servicios es ser codirector de ISKCON, co-director of ISKCON Research. Resolve. Resolve. We do conflict resolution. Ok. Es ser codirector de ISKCON Resuelve, donde hacemos resolución de conflictos. So when we do conflict resolution, things are not black and white. Entonces, cuando nosotros hacemos resolución de conflictos, las cosas no son blanco y negro. Verse 930 says everything's not black and white. One can be a sinner and a saint at the same time. Entonces, el verso 9:30 dice que todo no es en blanco y negro, que uno puede ser un pecador y un santo al mismo tiempo. That was impossible for me to understand until Prabhupada explained it. Y eso para mí era imposible de entender hasta que Prabhupada lo explicó. So in ISKCON Resolve, I tried to be like Prabhupada, see the good. Y en ISKCON Resuelve, yo trato de ser como Prabhupada, de ver lo bueno And deal with the bad. y tratar de trabajar con lo malo. So then after discussing with Prabhupada, well, wait, hold a minute. I was the only guest at the first Mayapur festival with 70 devotees. Y yo fui el único invitado en aquel festival en Mayapur con 70 devotos. Just try to imagine 70 young, zealous Hare Krishnas. Solo traten de imaginarlo, 70 jóvenes Hare Krishnas And one guest, y un invitado. and every one of them wanting to preach to the one guest. Y todo el mundo tratando de predicarle a ese invitado. So Prabhupada kept me in his hut to protect me from his disciples. Y entonces, si la Prabhupada me trató de mantener en su chocita para protegerme de sus discípulos. Many of them were very nice, such as Giriraj and Yadabara. Y muchos de ellos eran muy simpáticos, como Giridhar y Yaradhara. And some of them had been devotees for 1 month and were fanatics. Y algunos de ellos habían sido devotos por un mes y eran fanáticos. And they all looked the same to me. Y para mí todos lucían igual. So Prabhupada protected me. Entonces Prabhupada me protegió. So after many hours of talking with Prabhupada, Y después de muchas horas de hablar con Srila Prabhupada, it was the Gaur Purnima, era Gaura Purnima, and it was a full moon, y había una luna llena, and there was no electricity. y no había electricidad,
just the bright moon. solamente la luna brillante. And one of the most amazing devotees I ever met came to me. Y uno de los devotos más increíbles que yo alguna vez haya conocido vino hacia mí. She had the best heart of anybody I've ever met. Y ella tenía el mejor corazón de casi todo el mundo que yo alguna vez haya conocido. She came to me with tears in her eyes, Y ella vino hacia mí con lágrimas en sus ojos, glowing in the moonlight, brillando bajo la luz de la luna. and said to me, Y me dijo, "You are so fortunate. usted es tan afortunada. Prabhupada is giving you every minute. Prabhupada le está dando a usted cada minuto. You are so fortunate." Usted es tan afortunado. Can anybody guess who this devotee was? ¿Alguien de ustedes puede adivinar quién era esta devota? All of you know her. Todos ustedes la Every conocen. devotee in the world knows her. Cada devoto en el mundo la conoce. ¿Was it Yamuna? Yes, Yamuna. Sí, Yamuna. Yeah. So she came to me crying with love. Entonces ella vino hacia mí llorando de amor. So I got very scared after that Entonces yo me asusté mucho después de eso, because I was asking theoretical questions. porque yo estaba planteando preguntas teóricas. And I realized that maybe I have to become a devotee. Y yo me di cuenta que quizás yo me tenía que volver un devoto. And I did not like their haircut. Y a mí no me gustó su corte de pelo. No me gustaba su corte de pelo. So the next morning, Prabhupada called me. Entonces la siguiente mañana Prabhupada me llamó. And I said to Prabhupada, "Thank you very much, but I have to leave now and go back to my teaching." Y yo le dije a Prabhupada, muchas gracias, pero yo tengo que irme ahora y regresar a mi aprendizaje, a mi enseñanza. The next part I need to say in English, but you'll see. Prabhupada said to me, "Do not talk L-E-A-V-E, talk L-I-V-E." And he spelled the words. Would you mind to spell them again? So Yeah. sorry. Prabhupada said, "Do not talk L-E-A-V-E, leave, talk L-I-V-E, live." Ok. No hable de entonces Prabhupada le deletreó. L-E-A-V-E, no hable de, traducción de esa palabra es irse, sino de L-I-V-E, vivir. So I said, "You want me to stay?" Entonces yo le dije, ¿usted quiere que yo me quede? And he said, "Yes." Y él dijo, sí. And I said, "If you want me to, I will stay." Y yo le dije, si usted quiere, yo me quedo. And then he said the words that your dog always wants to hear. Y luego él dijo las palabras que su perro siempre quiere escuchar. Can somebody tell me what words your dog always wants to hear? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es lo que su perro siempre quiere escuchar? What word? What words? 2 words. Come on. 2 words your dog always likes to hear. Come here. Yeah, here. Listen, the 2 words your dog wants to hear you say. ¿Cuáles son las 2 palabras que ustedes creen Which 2 words? que su perro quiere decir? Somebody on the chat is saying, is writing that the 2 words are stay here. No, that's not what a dog likes. Yo estaba traduciendo lo que alguien dijo en el chat, que era quédate aquí, y él dice que no, que eso no es lo que el perrito quiere. A dog likes these 2 words. A un perro le gusta escuchar estas 2 palabras. Good boy. Ah, good boy, buen chico. So Prabhupada said to me, "Good boy." Entonces Prabhupada me dijo a mí, buen chico. Then I knew I was his dog. Y ahí yo supe que yo era su perro. So that is how perfect questions, perfect answers happened.
Y así fue como Preguntas Perfectas, Respuestas Perfectas sucedió. For 49 years, I refused to speak about the book. Durante 48 años yo rechacé, me resistí a hablar acerca del libro. I was afraid the book would be about, I was afraid that speaking would be about me, not Prabhupada. Y yo temía, estaba temeroso de que la charla fuera acerca de mí, no de Srila Prabhupada. But then when COVID came, I got past my Maya. Pero cuando llegó el COVID, yo traspasé, superé mi malla Now I'm happy to speak on this. y ahora yo soy feliz de hablar acerca de esto. So I'm going to just say a little bit about my other seva, and then I'll answer questions. Y yo ahora voy a hablar un poquito de mi otro Salvador y después voy a aceptar preguntas. Now I'm going to show you the changing body exhibit. Ahora yo les voy a mostrar la exhibición del cuerpo cambiante. Can you guess which one is me? 1977, October, the first International Conference of Life Comes from Life. These are Prabhupada's 5 scientists. I'm one of them. Entonces, ¿alguien de ustedes puede identificar en esta foto quién soy yo? Esta fue en una conferencia y acá están los 5 científicos que eran devotos de Srila Prabhupada. Which one is me? ¿Cuál de ellos es usted? Yep, in the middle. You got it right. Una Yes. persona escribe en el chat el que está en la mitad, en This la is línea de called- atrás. There's Sadaputa and Madhava and Subdhammadar Maharaj and Jnana, and I'm the only one left alive that's still in ISKCON. Y yo soy el único que aún está, que aún está en ISKCON, que aún está vivo en ISKCON. Sadaputa was my best friend. Y Sadaputra era mi mejor amigo, The smartest devotee I ever met el devoto más inteligente que yo alguna vez haya conocido for science. para la ciencia. Yeah. So now my seva is to run the Bhaktivedanta Institute. Entonces ahora mi Salvador está dirigiendo el Bhaktivedanta Institute, el Instituto Bhaktivedanta. And we recently got a new headquarters. You can see a picture of it in Gainesville, Florida. Y nosotros recientemente tenemos una nueva sede central, cuartel general, en Gainesville, en Florida, en Gainesville. With the help of the family trust of Hridayananda Maharaj, we were able to buy that house. Con la ayuda y la confianza de Hridayananda Maharaj, nosotros fuimos capaces de construir esta casa. And now that's where we're going to do podcasts and research for the Bhaktivedanta Institute. Y desde ahí es que vamos a hacer podcast e investigación para el Instituto Bhaktivedanta. Our next book will deal with the issue, is the earth flat? Y nuestro siguiente libro va a tener que ver con el asunto de si la Tierra es plana. Somehow many devotees think so. De alguna manera muchos devotos lo piensan así. Though Prabhupada, when asked if the earth is flat, Y Srila Prabhupada, cuando le preguntaron si la Tierra era plana, he said, where I'm standing, but not in New Vrindavan. would you repeat that He said, Prabhupada said, where I'm standing, it looks flat, but not in New Vrindavan, where there are many hills. He was joking. Entonces el Srila Prabhupada hizo el chiste de, bueno, si uno está parado parece plana, pero no en Nueva Brindavan, porque ahí había muchas montañas. Era un chiste de Srila Prabhupada. Yeah. Of course, the earth is not flat, and Prabhupada and the Puranas and the scientists all agree. Y por supuesto la Tierra no es plana, y Srila Prabhupada y los Puranas y los científicos no están de acuerdo. Todos están de acuerdo. There is something flat, but that we can discuss later. Hay algo plano, pero eso lo podemos discutir después. So you saw there were 5 of us in 1977. Y ustedes vieron que había 5 de nosotros en 1977. So we had a worldwide conference 2 years ago,
look how many devotee scientists came. Y nosotros tuvimos una conferencia 2 años atrás de devotos científicos y miren cuántos devotos científicos llegaron. 50 PhDs. 50 PhDs, doctorados. So the last service I did for Prabhupada was working with the BI. Entonces, el último servicio que yo hice para Srila Prabhupada fue trabajar con el BA. And the final service I do for Prabhupada is also the BI. Y el servicio final que yo hice para Prabhupada también era el BA, el BI, el BI, is it Bhaktivedanta Institute? Yes. Yes. Es el primer servicio que hice fue trabajar para el Instituto Bhaktivedanta y también el último. So I want all your blessings that I can grow a brain for this service. Entonces, yo quisiera que me den todas sus bendiciones, lluvias de bendiciones para que yo pueda ser exitoso con este servicio. For sure. And now we'll do questions. Y ahora aceptamos preguntas. So let me see. Something in chat. We have one question. No. One question in chat is, let me see here. Here, I have my translate software too, you see. Do you think that if you met Prabhupada, the question today would be in reference to ISKCON as an organization about its future and something that is causing devotees not to cooperate? That's a very intelligent question from Madhu Hari. May I translate the question? Yeah, please. Please. Yeah. Thank you so much. It's in the chat in Spanish. Okay, ya está en el chat en español. I'm going to translate for the Facebook viewers. I'm looking for the question. In the bottom of the chat. Okay. Thank you so much for the beautiful words. Yeah, and you can say that in Spanish. Do you think if you could meet Prabhupada again? Está en español, perdón. It's in Spanish in the chat. Sí. ¿Usted cree que si se encontrara con Prabhupada, las preguntas hoy serían en referencia a ISKCON como organización y sobre su futuro y algo que está haciendo que los devotos no cooperen? Prabhupada already answered that question. Prabhupada ya respondió esa pregunta. The whole world is not cooperating. El mundo entero no está cooperando. Every country of the world is Kali Yuga now. Cada país del mundo ahora es Kali Yuga. I was running the BBT division that published the 12th canto. Yo estaba dirigiendo la división del BBT que publicó el canto 12. When I read the predictions for Kali Yuga, Cuando yo leí las predicciones para Kali Yuga, I said, I'll never see that in my lifetime. yo dije, yo nunca voy a ver algo así en mi vida. Now I'm seeing it. Ahora lo estoy viendo. Every country in the world, there is political, social, and economic division. En cada país en el mundo, ahora hay división política, económica y social. Prabhupada said we could show our love to him by working together. Prabhupada dijo que nosotros le podemos demostrar nuestro amor hacia él trabajando juntos. Prabhupada said, I love thee, ISKCON, right or wrong. Y Prabhupada dijo, yo amo al ISKCON, correcto o incorrecto. He was paraphrasing an English saying. Él estaba parafraseando un dicho en inglés. I love thee, England, right or wrong. Un dicho en inglés es yo amo a la Inglaterra correcta o incorrecta. So Prabhupada said, I love thee, ISKCON, right or wrong.
Entonces Prabhupada dijo, yo amo el ISKCON, correcto o incorrecto. ISKCON is the body of Prabhupada. ISKCON es el cuerpo de Srila Prabhupada. So we have to learn tolerance. Entonces nosotros tenemos que aprender tolerancia. And if we're not tolerant, that is our false ego. Y si nosotros no somos tolerantes, ese es nuestro ego falso. If we're a manager, we're obligated to fix things. Y si nosotros estamos dirigiendo como jefes, entonces nuestro trabajo es arreglar eso. If we're not a manager, we're obligated to be patient. Y si nosotros no somos autoridad, entonces estamos obligados a ser pacientes. It is impossible to manage in ISKCON, Es imposible dirigir en ISKCON, but we have to do it anyway. pero tenemos que hacerlo de todas maneras. I know GBC men that have had nervous breakdowns due to management. Yo conozco a miembros del GBC que han tenido colapsos mentales debido a su tarea directiva. Last night at my house was Harikesh, Anoche en mi casa estaba Harikesh. and the management was so heavy, he had a nervous breakdown and had to leave. Y la dirección, la dirección era tan complicada, tan dura, que él tuvo como un colapso mental y se tuvo que ir. So we must be sympathetic to our managers, even if they are not perfect. Entonces nosotros tenemos que empatizar con nuestras autoridades, incluso si no son perfectas. Yet, if there's abuse of devotees, we have to speak up. Y si hay devotos abusivos, nosotros tenemos que hablarlo. I'll show you the prayer that I use every day. Yo les voy a mostrar la oración que yo uso, que yo oro todos los días. Yeah. One, here, we'll give you, I'll put it in the chat. La voy a poner en el chat, In Spanish. en español. Un momento. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Coraje para cambiar las cosas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. And I'll say it in English for those who understand English. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. So that's the English. So I say that prayer every day. Entonces yo digo esa oración todos los días. A beautiful prayer. Una hermosa oración. So let me see. The next question, we have it in the chat. You can translate that, my wonderful translator. Dice, through the nature of the questions, las preguntas, la naturaleza de las preguntas y las respuestas en su invaluable libro son altamente trascendentales. Entonces, aplicado a diferentes tiempos y por lo tanto aplicable a diferentes tiempos en la historia. ¿Usted piensa que podría haber nuevas preguntas y respuestas que puedan satisfacer una generación más joven como la generación Z y por lo tanto liderarlos a ellos fuera de las prácticas impersonalistas? ¿Cuáles podrían ser which seem to be gaining, cuáles de ellas podrían ser las que están ganando popularidad y en la conciencia de Krishna?
Well, that's a very interesting question. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Hard for me to say, but the book is still very popular, so maybe the answer is yes. Es difícil para mí decirlo, pero el libro todavía es muy popular y la respuesta entonces sería sí. Every year the book comes out in 5 more languages. Cada año el libro sale en 5 nuevos idiomas. Even one language in Africa that is spoken by making clicking noises. Incluso hay un libro en África que sale haciendo sonidos como de clic, como... I think Prabhupada's words go past generations. Yo creo que las palabras de Srila Prabhupada sobrepasan las generaciones. Yet Prabhupada instructed us to present in our own words. Srila Prabhupada nos instruyó a nosotros a que presentáramos las cosas en nuestras propias palabras. So we have to present the truths in language that Gen Z can understand. Y nosotros tenemos que presentar las filosofía en palabras que la generación Z pueda entender. Let me see. Somebody said there are other questions that I missed. One of them is my important realizations. Entonces alguien acá en el chat está diciendo que yo me salté algunas preguntas. Entonces otra de las preguntas es sobre mis realizaciones. The important realization La realización importante is to have a soft heart. es tener un corazón blando, suave. Be forgiving. Perdonar. And in that way, you can remain enthusiastic. Y de esa manera usted puede permanecer entusiasta. Prabhupada was very forgiving. Prabhupada, él era muy perdonador, perdonaba mucho. And practical. Y práctico. I'll give an example. Les doy un ejemplo. World template. In Bombay, in the early days, the devotees are doing Harinam. En Bombay, en los primeros días, los devotos estaban haciendo Harinam. Because in America, it was very successful. Porque en América era muy exitoso. And this was Lord Chaitanya's movement. Y este es el movimiento del señor Chaitanya. And we're in India. Y estamos en India. But Prabhupada heard the citizens were throwing coins at the devotees. Pero si la Prabhupada escuchó que los ciudadanos le estaban lanzando monedas a los devotos. And he realized the common people would think the devotees were ordinary beggars. Y él se dio cuenta de que la gente iba a pensar que los devotos eran mendicantes ordinarios. So he said no Harinam. Entonces él dijo, no hagan Harinam. So Prabhupada was very practical. Entonces Prabhupada era muy práctico. Imagine in India, Prabhupada stopping Harinam. Imagínense en India, si la Prabhupada parando el Harinam. But when it did not accomplish his goals, he immediately said no. Pero cuando ellos no lograron sus objetivos, él inmediatamente dijo no. So we have to be flexible to succeed. Entonces nosotros tenemos que ser flexibles para poder tener éxito. Prabhupada was always experimenting. Prabhupada siempre estaba experimentando. So we have to try new things that work. Entonces nosotros tenemos que tratar nuevas cosas que funcionen. While not changing the Siddhanta. Pero sin cambiar el Siddhanta. There are two things, details and principles. Hay dos cosas, detalles y principios.
The neophyte devotee mixes up details and principles. El devoto neófito revuelve detalles y principios. A neophyte devotee thinks the clothes are most important. Un devoto neófito piensa que las cláusulas son más importantes. An advanced devotee thinks giving Krishna is most important. Y un devoto avanzado piensa que dar a Krishna es más importante. If you think the details are more important than the principles, then know you are neophyte. Si usted piensa que los detalles son más importantes que los principios, entonces usted es un neófito. And in that case, you must take shelter of advanced devotees to improve. Y en ese caso, usted tiene que tomar refugio de los devotos más avanzados para poder mejorar. At the same time, we're an international society. Y al mismo tiempo, nosotros estamos en una sociedad internacional. So we cannot be too radical either. Entonces no podemos ser tampoco tan radicales. In this case, we have to be like Buddhists En este caso, nosotros tenemos que ser como los budistas and take the middle way. y tomar el camino medio. Buddhists are famous for the middle way. Los budistas son famosos por el camino del medio. And Krishna says the same thing in the Gita. Y Krishna dice la misma cosa en el Gita. He says, don't eat too much and don't eat too little. Krishna dice, no coma tanto y no coma muy poquito. Don't sleep too much, do not sleep too little. No duerma tanto y no duerma tan poquito. So we have to live a balanced life. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida balanceada. And remember, one man's food is another man's poison. Y recuerden, la comida de un hombre, one man's food is another man's Poison. Entonces recuerden, la comida de un hombre es el veneno de otro. Okay, what's the next question? Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Oh, wait, somebody asked about sexual abuse. Alguien preguntó sobre el abuso sexual. Let me see. And what has been the most difficult conflict I had to deal with? ¿Cuál había sido el conflicto más difícil con el que yo tuve que lidiar? The most difficult conflicts are usually sexual abuse. Los conflictos más difíciles generalmente son sobre abuso sexual. I've done many matters like that. Yo he tenido muchos asuntos como estos. If it's sexual abuse of a minor, then we usually call the police. Si es abuso sexual de un menor, nosotros usualmente llamamos a la policía. And if it's among adults, we have to protect the victim. Y si es entre adultos, nosotros tenemos que proteger a la víctima. At the same time, we do not want anyone to leave Krishna. Y al mismo tiempo, nosotros no queremos que nadie deje a Krishna. So these are the most difficult matters for me to deal with. Y entonces estos son los asuntos más difíciles con los que yo tengo que lidiar. Before I dealt with these matters, I had hair. Antes de yo tener que lidiar con estos asuntos, yo tenía pelo. Dealing with these matters, I pulled it all out. Y lidiando con estas cosas, ya se me cayó todo el pelo. But Prabhupada said, bald is beautiful. Pero Prabhupada dijo, calvo es hermoso. Okay. Is there another question? ¿Hay otra pregunta? It seems to me that we jumped on some questions. Maybe I can read them to you if you want. Sure. Let me see. Oh, here's one I see. How to be successfully married in Krishna consciousness. Yes, how to be unique and how to deal with the Grihastha life and how to start it and to be successful in the married life. One word. Una palabra. One word only. Una única palabra. Respect. Respeto. Husband should respect wife. Wife should respect husband. El esposo tiene que respetar a la esposa y la esposa tiene que respetar al esposo.
If they don't respect, they should see a mentor to advise them how to become respectful. Y si ellos no se respetan, ellos tienen que ir a ver a un mentor, a un consejero, a un mentor, para que les enseñe cómo ser respetuosos. I've been married 49 years. Yo he estado casado durante 49 años. The key is respect. La clave es el respeto. Prabhupada said the same thing. Prabhupada dijo la misma cosa. He once wrote a letter to one lady. Él una vez planteó esta pregunta a una muchacha. You are the Vamos a- better half in your marriage. Le dijo, usted es la mejor mitad en su matrimonio. So she put the letter on her refrigerator so her husband would see it every day. Entonces ella pegó la carta en el refrigerador de manera que su esposo la viese todos los días. Let me see. Somebody's saying here that we missed a part of the question, of not this question, but the previous one. I'm going to read that. Oh, I got it. Yeah. How to apply the Gita verse apichet sudacharo in situations of sexual abuse. It says this part of the question that you previously answered was missing. This part was missing. Extreme, but it is a reality. How to apply the Gita verse in situations of sexual abuse. For example, it's for sure that is about verse 930. A very good question. Muy buena pregunta. A very difficult answer. Y muy difícil la respuesta. May I translate what I have just read? Please. Entonces dice Prabhu de Barchi, dice, faltó esta parte de la pregunta que hicieron, extrema, pero es una realidad. ¿Cómo aplicar el verso del Gita en situaciones de abuso sexual, por ejemplo? Seguro es sobre el verso 930. Yeah, very difficult. Muy difícil. Each case has to be dealt with individually. Cada caso tiene que ser manejado de forma individual. We have to balance the needs of the victim Nosotros tenemos que balancear las necesidades de la víctima with the spiritual life of the guilty person. con la vida espiritual de la persona que es culpable. I always pray, Krishna, please give me a brain. Yo siempre le pido a Krishna, Krishna, por favor, dame sabiduría. So each case has to be dealt with individually, which is how Prabhupada dealt with it. Entonces cada caso tiene que ser tratado individualmente y así era como si la Prabhupada lo hacía. Prabhupada dealt with these issues also. Prabhupada tuvo que lidiar con estas cuestiones también. Sometimes we have to send the guilty devotee away. Algunas veces nosotros tenemos que sacar al devoto culpable To protect others. para proteger a los otros. In the Gaudiya Math, En la Gaudiya Mat, when a sannyas would have a fall down, cuando un sannyasi se caía, they would send him for more training. ellos lo sacaban, lo enviaban para que tuviera más entrenamiento. But he could keep his position. Pero él podía mantener su posición. But if somebody is too abusive, they may have to be sent away. Pero si alguien es demasiado abusivo, tienen que sacarlo. Very difficult. Es muy difícil. Anybody who says there's a simple answer has not studied the matter. Cualquier persona que diga que hay una respuesta fácil no ha estudiado este asunto. Okay. Next question. Siguiente pregunta. Oh, I see this one here. Sometimes, I'll paraphrase it. Sometimes new devotees want to be innovative and the older devotees object. El Prabhu está parafraseando.
Algunas veces los devotos quieren ser innovadores y los devotos antiguos colocan objeciones. We've had this problem since even when Prabhupada was on earth. Nosotros teníamos este problema incluso desde que Srila Prabhupada estaba en la tierra. We will always have that problem. Y nosotros siempre tendremos ese problema. Some people are wired to be very conservative. Algunas personas son muy conservadoras. Some people are born to be very liberal. Algunos otros han nacido para ser muy liberales. The secret is we must get along anyway. El secreto es que nosotros tenemos que continuar de todas maneras. No simple answer other than we have to be tolerant. No hay una respuesta simple aparte de que tenemos que ser tolerantes. Well, that is a very good question. Pero esa es una muy buena pregunta. I would have to spend the whole class discussing that answer. Yo tendría que pasar la clase entera discutiendo esa respuesta. Or maybe the whole day. O quizás el día entero. Yeah. Okay. Okay, I think that's all the questions. Yo pienso que esas son todas las preguntas. Tatuavid preguntó, Shruti-priya, sobre cómo fue la iniciación de Brahma Tirtha Prabhu. Somebody asked about how was your initiation day. Oh, it was 150 devotees getting initiated. En mi iniciación había 150 devotos que se estaban iniciando. 150 bananas in the fire. 150 bananas en el fuego. I could not see 1 inch in front of my face due to the smoke. Yo no pude ver nada debido a que tenía todo el fuego en mi cara. It proves there's a God because the building did not burn down. Eso prueba que hay un Dios porque el edificio no se quemó. I'm going to check if we have any other questions. Rara Das says, could you please explain a little bit more about the topic on the earth not being plane, flat? Sure. There's not enough time to go into detail. No hay suficiente tiempo para entrar en los detalles. But you can read Sariputa's book, Mysteries of the Sacred Universe. Y usted puede leer el libro de Sariputra, Los Misterios, The Mysteries of Sacred Universe. Los Misterios del Universo Sagrado. What is flat is the orbit of the planets are flat. Lo que es plano es la órbita de los planetas que es plana. The Bhagavatam is referring to the flat orbits, not the flat planet. El Bhagavatam se está refiriendo a la órbita que es plana, no que el planeta es plano. Sariputa's book demonstrates this to be true. El libro de Sariputra lo que demostró que esto es verdad. And Prabhupada has confirmed. Y Prabhupada lo confirmó. As did Bhaktisiddhanta in the Surya Siddhanta. Como Bhaktisiddhanta en el Surya Siddhanta. Okay, anything else? There's another comment. I'm going to read it. Shruti-priya pregunta cómo está ahora la situación de Harikesh en conciencia de Krishna, cómo se encuentra ahora. Yes, the question says, you said that you were with Harikesh yesterday. Could you please talk a little bit more about him now? How is the situation in relation to Krishna consciousness? He's very Krishna conscious. Él es muy consciente de Krishna. We are best friends for 20 years. Nosotros hemos sido mejores amigos durante 20 años. We meet every 2 weeks. Nosotros nos encontramos cada 2 semanas. He burned out managing. Y él se quemó con administrar.
he was given some medicine from India Él le dieron unas medicinas de India that was spiked with psychedelics. que, que tenían que ver con psicodélicos. He thought it was sacred ash. Él pensó que era cenizas sagradas And it made him go temporarily crazy. y lo hizo ponerse temporalmente loco. This is what he tells me. Eso es lo que él me dijo. And then he had to retire. Y entonces él se tuvo que retirar. Now he counsels many devotees and has a wonderful heart. Entonces ahora él ha cancelado a muchos devotos y él tiene un hermoso corazón. But he lives a quiet life. Pero él vive una vida muy tranquila, muy calmada. He did more during his time as an ISKCON leader Él hizo más durante su tiempo como un dirigente de ISKCON, líder de ISKCON, than almost anyone else. que casi todo el resto. But he burned out early. Pero se quemó muy temprano. So we should be merciful to our leaders so we do not burn them out. Entonces nosotros tenemos que ser muy misericordiosos con nuestros líderes de manera que no se quemen. Harikesh and I have the most wonderful conversations about Prabhupada. Harikesha y yo tuvimos las más hermosas conversaciones acerca de Srila Prabhupada. He loves Prabhupada. Él ama a Srila Prabhupada. Okay. So I will put a comment in the chat. Final comment. Yo voy a poner un comentario final en el chat. Un momento. One moment here. Estoy agradecido de presentar al maravilloso Yatra. Oops, that didn't come out. It messed up my translation, but you can see what I'm saying. I'll put it in English. I'll put it in English. I tried my translation software, but it didn't work well. Here. Estoy agradecido de presentar al maravilloso Yatra. I'm grateful to present to the wonderful This wonderful yatra. Yatra. Okay. Hari Buddha, thank you very much. It's so good to see you again after such a long time. Thank you so much, Brahma Tirtha Prabhu. Everyone is invited to offer grateful words to Brahma Tirtha Prabhu. Todo el mundo abra el micrófono para agradecer a Brahma Tirtha Prabhu. Muchas gracias. Thank you so much for wonderful. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias. Really honored. Thank you very much. Thank you so much, Prabhu. I really feel very honored because your book is one of my favorite books. It is like a dream to do this translation, and I feel very grateful to Krishna and my Guru Maharaj Mercy because of being able to translate for you. It's like a dream for me. So thank you so much. You translate very well because you do it with enthusiasm and good facial expressions. I like that. Expert. How do you know English so well? I went to the university to be an English teacher and translator, so that's why. Because it's so perfect, your English. Very good. Thank you so much. My Guru Maharaj Mercy. Very good. I was just saying that it's like a dream for me to be able to translate this conference because it's like one of my favorite books, and sometimes I was so like excited that I was like not concentrating because I was saying in my head, that's so incredible that I'm able to translate this. I can't believe it. And then I was like, focus. It's very nice. Who is your Guru Maharaj? If you don't mind. Bhakti-Bhushan Swami. Bhakti-Bhushan Swami Maharaj. He's such a gentleman. Yes. Such a nice gentleman. You're very fortunate. A good gentleman. Yes, I am. Yeah, very, very fortunate. Well, I'm glad you did such a nice job.
And I'm glad. And Hari Bodhi, thank you again. You have to visit. It's been too long. Thank you so much. I hope to visit you in the future, soon, I hope, and also visit the center of Gainesville, who is really wonderful. Yeah, we just had the 50th anniversary of Krishna lunch, and the president of the university and the mayor put a garland on Prabhupada's murti. May I translate that? That it seems that it's very wonderful. Dice, Prabhu está invitando al Prabhu Haribudi para que vaya a Gainesville y él le cuenta que en el nuevo centro que él mostró la foto, hicieron como una cena y el alcalde de Gainesville le puso una guirnalda así la Prabhupada. Jai. Yes, recently we celebrated 50 years of Krishna consciousness in Gainesville, and I saw every YouTube moment there with you, Charlie Dev, and other devotees. So fantastic, so emotional. Gainesville is so great. Yeah, everything's going well. Every day Krishna lunch serves 1,000 plates. Que cada día se sirven ahí en Gainesville 1,000 platos. To the students at the university. A los estudiantes en la Universidad de Gainesville. Everybody in the town loves Krishna. Y todo el mundo en el pueblo ama a Krishna. Because we feed them. Porque nosotros los alimentamos. And all of us learn from our grandmothers, do not bite the hand that feeds you. Y todos aprendimos, como dicen las abuelas, no se muerde la mano que le da de comer. Yes, that's true. Okay, thank you very much. Everyone have a good day and please be safe in these crazy times. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y que se mantengan fijos en estos tiempos locos. Thank you so much. Hare Muchas Krishna. gracias. Hare Krishna. Muchas gracias. Reverencias y bendiciones para todos. Muchas gracias. Linda clase. Gracias. Haribol. Haribol. Hare Krishna.